materiales en lo que sería la parte de WADE de la plataforma. Vieron que si ustedes entran ahí en la materia, tienen dos lugares, que dice apuntes Teams y apuntes de la materia. Apuntes de la materia hay cosas más genéricas, de las cuales algunas son muy útiles. Hay unos videos on demand donde se explican muchas de estas cosas por unas de estas clases grabadas en las aulas estas más vistosas que hay por ahí, más chiquitas, ¿no? Bueno, no entramos nosotros en eso, pero bueno, están los mismos temas explicados por otra profe también, si alguno de los temas quieren verlo con otra perspectiva, también muchas veces ayuda, capaz que volver a escucharlo por alguien más. Y también están los trabajos prácticos y hay una carpeta que dice finales, donde erróneamente, bueno, están subidos finales y parciales. Acá sí hay que tener un poco más de cuidado porque están subido material de distintos profes que fue habiendo, pero yo estuve ya chusmeando lo que aparece respecto del primer parcial, que son los primeros parciales, y la mayoría, y es muy parecido a lo que van a ser los parciales nuestros, ¿no? Porque va a haber 4 ejercicios, donde vamos a tener algunos de integrales dobles, algunos de integrales triples, algunos de integrales de superficie, que es lo que vamos a empezar ahora, y algunos de integrales de línea, que bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, todavía estamos en la clase 3, así que bueno, no vamos a entrar ya en pánico, pero sí sepan que cuando ya estén al día con los temas, con los ejercicios que hay para hacer en las diapositivas, en esta diapositiva de la clase 3 les dejé varios ejercicios de cilíndricas, de esféricas, de distintos estilos. Una vez que estén al día con esto, pueden ir chusmeando los ejercicios tipo parcial, que evidentemente vamos a resolver acá la clase anterior, que es repaso de parcial, que sería el parcial de la clase 7, ¿no? O la 8. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo el número, pero por el feriado ahí se me corrió, pero la anterior vamos a hacer. Era la primera semana de mayo. Bueno, claro, arrancó abril, no es que está, qué lejos. Entonces, bueno, importante sí, que ahora este feriado hizo que avance el tiempo bastante. Pónganse bien al día con todo lo que son estas primeras clases, usen los espacios de la plataforma ahí colaborativos. Más o menos con lo que terminamos de ver esta clase ya tenemos más de la mitad de los temas del parcial vistos en realidad. Después lo que nos queda es pulir estas mismas cosas. Así que bueno, vamos a terminar el ejercicio que estábamos haciendo recién. Sí. No, todavía no. Faltan los teoremas. Sí. Teorema de Gauss, Stokes, y bueno, uno se deriva del otro, pero sí. Y de Green. Bueno, en realidad, la clase que viene, vamos a ver, creo que el primer teorema o la otra, que es el de Gauss o de la divergencia. O bueno, hay también otro matemático ruso que lo estudió, entonces también muchas veces se lo considera, porque bueno, la realidad es que no estaba relacionado a Gauss y también habló de lo mismo. Pero bueno, a estas 4 integrales que mencionaba, bien agrego ya que lo comenta el compañero, hay 3 teoremas que se vinculan a integrales, que son el teorema de Green, de Stokes y de Gauss, o de la divergencia, que nos van a servir para transformar integrales de superficie, que es lo que vamos a ver ahora después que terminemos esto, en integrales triples, como las que estamos resolviendo ahora, y después cuando veamos integrales de línea, vamos a usar el teorema de Stokes y de Green para convertir las integrales de línea en integrales dobles. Pues ahora vamos a ver por qué me conviene usar teoremas que le suben la cantidad de integrandos, porque la integral de superficie se resuelve con integrales dobles. ¿Por qué nos servirá convertirlo en integrales triples? Y bueno, porque será muchas veces más fácil resolver una integral triple que una integral doble de superficie. Y bueno, con el teorema de Gauss de la divergencia ya tenemos que ver algunas cositas más que vamos a estar viendo en estas clases y recordar un poco sobre campos vectoriales. Recién cuando comentaba un poco de la inercia y de un objeto que está con cierta predisposición a girar para un punto, para un eje, para un plano, claramente ahí nos va a interesar ver ese objeto, qué campo vectorial, qué campo de fuerza lo vincula, ¿no? Si va para un lado, para el otro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de campos vectoriales. A diferencia de campos escalares, las integrales van a tener la interpretación física del flujo. Cuando tenemos un campo vectorial, ¿no? Que va
a ir en una cierta dirección. Si yo calculo una integral de superficie sobre una cierta superficie en un campo vectorial, la representación, en vez de darme la superficie de la región, lo que voy a obtener es una unidad de flujo, cantidad de fluido que pasa por la superficie por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos un fluido que pasa de forma perpendicular a la superficie, es el máximo fluido posible, mientras que si yo tengo una superficie, ¿no? Y tenemos que el fluido es tangencial, entonces va a ser nulo. No está atravesando el fluido en realidad la superficie. Ahora tendremos puntos intermedios donde se lo cruza con algún ángulo y el fluido irá siendo menor, podrá ser negativo, bueno, si va en contra. Tenemos que estas clases ir avanzando, pero es clave entender todo lo que es de integrales dobles y triples de estas primeras 3 clases, porque todo lo que resta va a basarse en esto, tanto los teoremas como las integrales de flujo y todas las cosas. Bueno, terminamos el ejercicio que estábamos haciendo antes del recreo. Estábamos con esta dificultad, ¿no?, de visualizar la región de integración, que en coordenadas esféricas ya no es tan fácil, la verdad. Para el que no lo terminaba como de comprender, ¿no? Imagínense si no tuviéramos un giro de 2pi y yo tuviera, por ejemplo, un giro que va de, no sé, supongamos de pi sobre, qué sé yo, de pi sobre 4, ¿no? Vamos a imaginarnos que alfa está entre pi sobre 4 y, digamos, bueno, o entre pi sobre 5 y pi sobre 4, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de pi sobre 5, un ángulo de pi sobre 4, que es lo que veríamos gráficamente si no tuviéramos los 2pi de giro en alfa. Y bueno, si tuviéramos para beta el giro completo que va de 0 a pi, lo que tendríamos más o menos es una rodaja, ¿no?, de circunferencia de esta manera. ¿Bien? O sea, nos queda, acá se une en un punto, en el plano X y es la parte donde es más ancho, y viene a ser como una rodaja, como si agarráramos la esfera, ¿no?, cual porción de torta que cortamos. De hecho, si podemos omitir la parte debajo del plano y solamente considerar hasta pi sobre 2, y ahí lo que tenemos, ¿no?, vendría a ser como si tuviéramos, no sé, una torta ahí que es una media esfera, y sacamos una rodaja. Acá en este caso teníamos la vuelta entera, ¿no?, de 2pi, porque nos quedaba el cono con la esfera arriba completo, si no tendríamos un pedacito de esfera. Fíjense, esto sería una región de integración del estilo de pi sobre 5, pi sobre 4, de 0 a pi sobre 2, y bueno, hasta el valor que tenga nuestro radio, nuestro valor ρ. Raíz de 8 en este caso, 2, 4, lo que fuera, ¿no? Entonces, más o menos podríamos imaginarnos una sección de alfa y de beta como así, ¿no?, que esta porcioncita de torta, ¿no? Una cosa así. Bueno, digo porque es más difícil visualizar la región de integración en esféricas. Ya no la podemos proyectar algo que depende de ángulos nada más. Ya no entramos de una manera paralela a los ejes. Entramos siempre con rectas que pasan por el centro. Entonces yo voy a entrar en rectas que van en esta dirección, en esta, en esta, en esta. Porque ahora estamos hablando de un centro y ángulos de giro. Entonces, para ver por dónde entramos, y vamos a entrar por la esfera y después pasar siempre por el origen de coordenadas. Son todas rectas que pasan por el origen de coordenadas. Entonces no es como, no es muy claro si lo proyecto en 2 dimensiones. En cilíndrica sí, pero ¿qué pasa? Un cilindro, justamente, proyectado, representa mucho lo que está pasando, porque el cilindro no es otra cosa que la circunferencia con altura. Entonces, claro, las cilíndricas tienen la ventaja de que las podemos proyectar en 2 dimensiones y entender esa región de integración fácil. Y acá no pasa lo mismo. Pero lo puedo proyectar, porque la región de integración no es esta circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. No lo puedo pensar de esa manera. Esa es la intersección entre las curvas. Pero en esférica nos vamos acercando por rectas que pasan por el origen. Entonces no es lo mismo que en cilíndricas que digo, listo, voy a graficar en 2D la región de integración. Veíamos antes del recreo que la dificultad adicional que acá aparece, que es este ρ cuadrado, es la función de densidad, si no solamente calculamos la integral triple sobre el factor de ajuste.
sea en cartesiano, el factor de ajuste es 1, así que no tenemos este problema. Pero si estamos en polares, cilíndricas, esféricas, se calcula sobre 1 por el factor de ajuste. Ah, del ruido, sí, lo que están charlando ahí atrás. Bueno, por otro lado y no puedo estar. Claro, no, y yo tiro mucho la voz porque me quedo afónico. Así que de última, quédense, salen y charlan. No pasa nada, pero afuera la charla. Bueno, cuestión que si queríamos calcular el volumen de este cono con la circunferencia de esta especie de lado, calcularemos esta integral triple con esta misma región, pero solamente sobre ρ cuadrado seno de beta. Si queremos calcular la masa, a ese factor de ajuste le daremos el producto con su campo densidad, que en este caso era ρ cuadrado. Me termina quedando ρ cuadrado con ρ cuadrado, ρ cuarta. Fíjense que acá puedo volver a hacer, para facilitar las cosas, lo que hacíamos con 2pi. Exacto, porque 2pi depende de alfa. Y acá no hay alfa, acá no hay alfa, acá no hay alfa, acá no hay alfa, acá no hay alfa. Entonces, eventualmente, todo lo que hay acá adentro es una constante. Entonces, todo esto lo puedo considerar constante y hago la integral de 0 a 2pi de diferencial de alfa. Diferencial de alfa integrado, alfa. Alfa evaluado entre 2pi y 0, 2pi menos 0. Moraleja, 2. Entonces eso, aunque esté afuera de la integral, fíjense que considero todo esto una constante y listo. Bueno, acá entonces 2pi por la integral de 0 a pi sobre 4. Y ahora tenemos que hacer la integral de 0 a raíz de 8 de ρ cuarta seno de beta. Y primero en ρ, después en beta. Bueno, integramos en relación a ρ, donde seno de beta es constante. Nos queda 2pi entre 0, pi sobre 4 de ρ a la quinta sobre 5, seno de beta. Y esto se evalúa entre raíz de 8 y 0. Bueno, 0 va a ser 0 a la quinta sobre 5, 0 por seno de beta 0. O sea que esa parte vuela. Y nos termina quedando entonces 2pi integral de 0 a pi sobre 4 de la raíz de 8 a la quinta sobre 8, sobre 5 por seno de beta diferencial de x. Acá, bueno, la expresión numérica va a ir quedando compleja porque va a depender de pi, de raíz de 8, que es otro irracional, pero no importa porque son constantes. Yo ahora esto de acá lo saco para afuera y listo. Entonces, sacamos todo para afuera y fíjense que no tengo otra cosa que 2/5 de la raíz de 8 a la quinta, o podríamos decir también, si lo quieren escribir de otra manera, podríamos escribir 8 a la 5 medio, elevado a la 5 medios también, en vez de raíz de 8 a la quinta. Bueno. Por pi, ¿no? Faltaría el pi. Ah, el pi, sí, claro. Por pi. Y después tenemos simplemente una integral de seno de beta. Bueno, la integral de seno de beta ya la calculamos. ¿Cuál es la integral de seno? Ah, va, menos coseno. Menos coseno de beta entre pi sobre 4 y 0. Bueno, y acá tenemos que evaluar a ver qué nos queda. El coseno menos coseno de pi sobre 4. Bueno, el coseno de 0 capaz que nos acordamos de memoria. Pero, las dudas, poner el quinto, 8, las 5 medios. En fin, ¿qué nos queda coseno de pi sobre 4? Ahí con la calculadora, alguien que lo tenga para resolver en radianes, que es la unidad que trabajamos. Acuérdense siempre eso, con la calculadora. Raíz de 2 sobre 2. Entonces tenemos menos raíz de 2 sobre 2 menos más coseno de 0. ¿Y el coseno de 0? Bueno, podríamos hacer 1 menos raíz de 2 sobre 2. Qué sé yo, no nos suma demasiado hacer la distributiva con la raíz de 8 y demás. Realmente, capaz que podríamos acá sacar el 2 de denominador común para ver después si lo sacamos para afuera. Pero bueno, en realidad lo importante es que ya resolvimos la integral y acá tenemos una expresión numérica que después en la práctica podremos aproximar todo eso a ver qué valor numérico nos queda. Y ya, ¿no? Como va a depender de raíz de 2, de raíz de 8. Bueno, la raíz de 8 la podríamos escribir también como raíz de 2, ¿no? Porque yo tengo la raíz de 8, esto podría ser la raíz de 4 por 2, y esto sería entonces la raíz de 4 que es 2, raíz de 2, y esto lo elevamos
a la quinta, nos queda 2 elevado a la quinta. Esta raíz de 2 igual nos va a quedar la quinta, ¿no? Sería 2 elevado a la 5 medios. Pero bueno, podemos poner ese 2 a la quinta, que es 32, si queremos también. Entonces podríamos sacar ese 32. Hay varias maneras de escribir esto, digo, en la conclusión. Veamos, como es larga la expresión, a ver si podemos un poco de práctica en la calculadora. ¿Qué da esto aproximadamente? A ver si todos sabemos. ¿Radianes también lo tengo que poner? Sí, bueno, acá no es necesario, pero ya en la calculadora estés en radianes o no, el pi lo considera 3,14 y acá no hay ninguna relación trigonométrica. Tiene que estar en radianes antes, cuando calculamos acá el coseno. Exacto. 26,6. 666. Algo así. 666. 6,3. 6,3. Ahí está, así como no quede tan diabólico. Bueno. Bueno, cuestión que la integral triple en esféricas es un poco más compleja, pero lo que tenemos a favor es que no hay tanta variedad de escenarios como para cilíndricas. Van a ver con la práctica que quizá a veces cilíndricas termina siendo más difícil, como en cartesianas, porque hay una variedad de escenarios posibles más grande. La verdad que en el parcial, más que una esfera dentro de otra, o una esfera con un cono, mucho más de eso no va a haber porque el resto de los escenarios no se modelizan fácil con esférica. Como les decía recién, si hubiera una sección de esfera, ¿no? Que queremos calcular, un sectorcito de esfera, pero cualquier otra cosa que no se compone de esta manera, lo decía a un compañero, o sea, tenemos un prisma, y el prisma tiene arriba una superficie esférica, y bueno, esto no es fácil de hacer en esférica, porque yo desde el centro salgo por la parte de arriba, por la esfera, pero después en los laterales es toda otra cuestión. Varía y varía según la cara. No tendría sentido plantear algo en esféricas solo porque vea una esfera. Para que se resuelva con esférica, o bien tengo solamente esferas, o con un cono, o como les mostraba recién, alguna sección de esfera, ¿no? Así que, bueno, a ver, con la práctica lo que tiene a favor este sistema de coordenadas es que no hay tantos ejercicios distintos. Lo que sí me parece interesante que agregamos acá es el cálculo de masa, que esa sí es una aplicación que usamos porque es muy sencillita, ¿no? Es evaluar en este valor, que en este caso es la densidad. Bueno, para lo que sigue, sí voy a mostrarlo en pantalla un poco, porque el dibujito capaz que queda un poco feo. Lo que vamos a querer hacer ahora es plantearnos las integrales de superficie. ¿Ya copiaron? Pregunto de la parte de acá arriba, ¿no? Esto puede haber copiado antes del recreo, por la duda. Dejo ahí un rato el 66, para el que no copió esto último. Bueno, fíjense, como siempre, algunos ejemplos les dejo para que después miren resueltos distintos de cilíndricas, algunos más fáciles y siempre algunos un poco más difíciles. Fíjense este que es una esfera y yo quiero calcular el volumen que queda dentro de un cilindro y que tiene de extremos a la esfera, y esto se resuelve de forma sencilla en coordenadas cilíndricas, no esféricas, porque como les decía, no es que me alcance con que aparezca una esfera. Si tengo una esfera y un cilindro, va para cilíndricas más fáciles. Que bueno, fíjense que este es un ejercicio que da una intersección entre lo que es un cilindro con la esfera, que es esta especie, ¿no?, de signo infinito, si lo pensamos así, que nos puede un poco complicar la visual. Así que acá lo que tenemos es un radio que va a variar, un radio que varía, porque fíjense que si yo planteo la circunferencia que tengo generada por el cilindro, no la tengo centrada en el origen de coordenadas. Entonces, el ángulo es pi alfa, ¿no? Ahora volvemos a cilíndrico. Ya no es 2pi, solo voy de 0 a pi. Y el radio varía según la posición. Fíjense que como eso varía, lo que vamos a terminar teniendo, ¿no? Acá tenemos el cilindro que ya lo escribí de forma parametrizada para facilitar las cosas. Después, más adelante, ahora cuando nos metamos con integrales de superficie y de flujo, vamos a seguir repasando lo que es parametrizaciones, que ahora no estamos usando, pero van a ser clave para lo que se viene. Bueno, un ejemplito ahí un poco más
más difícil para que lo miren, ahí con atención. Pero lo que sí les quería mostrar acá, que el dibujo después me queda medio feo, a mí, es la idea de lo que va a ser un área ahora de superficie. Y fíjense la diferencia de lo que estamos haciendo antes con lo que vamos a hacer ahora. Nosotros veníamos resolviendo o volúmenes o superficie de regiones planas, proyectadas en un plano, en el piso. Ahora vamos a querer hacer otra cosa. Ahí en la miniatura de la clase, pero bueno. ¿Se puede correr un poquito para la derecha? Se puede correr así, así modo, pero justo me quedó ahí. Vamos a querer buscar el área, pero de una superficie curva, ¿no? Como es el caso. ¿No? A ver. Ah, no. Supongo que no está. Bueno, no. No, está bugueado. No, bien, está lo mismo. Bueno, se lo digo. Bueno, lo importante se ve, en realidad. Así que bueno, vamos a superar la tecnología. No hay mucho que se pierda tampoco. Bueno, la idea es esta. Nosotros queremos ahora calcular el área que tiene esta superficie de este campo, no su proyección, el área curva que tenemos. Entonces yo quiero de repente saber cuál es la superficie de un paraboloide, ¿no? Así con esa forma de copa, no la proyección del paraboloide como circunferencia en el piso. Para esto vamos a recordar ciertas cuestiones que vimos en la parte más de geometría analítica. Y para esto, en realidad, ahí ya hice el dibujito, pero lo voy rápido, les quiero mostrar hay una página que podemos modelizar lo que vamos a hacer, que es esta de aquí. Fíjense, nosotros podemos una superficie curva, modelizarla como este programa más viejo que las carapelas, pero que me gusta justamente que tiene esta generación de superficies según cantidad de digamos, planos. No sé si todos lo llegan a anotar ahí con esta cantidad, le voy a poner menos para que se evidencie. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Yo tengo, bueno, un campo z igual 7xy sobre e elevado al x cuadrado más y cuadrado, bueno, lo que fuera. Y este programa lo que hace, que no, al ser más viejo, no genera curvas verdaderamente, es dar, digamos, la generación de esta superficie, pero a partir de cuadriláteros, ¿no? Se fijan que acá, cada uno de estos, que serían los, ¿cómo se dice? Los distintos paralelogramos que se forman, me va modelizando nuestro campo, y si yo en vez de 10 en la cuadrícula de 10 por 10 la hago de 20 por 20, se va apareciendo cada vez más, y bueno, obviamente, si ya la cantidad es muy, muy grande, ya da la sensación de que es curva y tenemos la superficie visualizada mucho mejor. ¿Para qué vamos a pensar esto? Bueno, la idea ahora es pensar que yo podría calcular la superficie curva a partir de una descomposición de figuras planas, que es más fácil. Así como antes decíamos, bueno, calculamos con la tangente un segmento infinitamente chico. Y de esa manera la unión de todos esos segmentos con esas pendientes asociadas a la derivada nos iba a dar toda la curva. Acá lo que queremos hacer es componer una superficie curva en paralelogramos. Y bueno, de paralelogramos no sé si se acuerdan mucho. Bueno, fíjense esto que si lo vemos de arriba van a ser todos cuadraditos. Es una cuadrícula de 50 por 50 y después cada una, al proyectarse en la superficie, me va dando pequeños planitos. Bueno, esta idea la vamos a tomar ahora para querer buscar la expresión de una integral de superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, yo tengo esta superficie S, que es la que quiero calcular. Tiene esa superficie S su proyección, que es con lo que veníamos trabajando. Ahora, una pequeña región de esta superficie, este pedacito de acá, por ejemplo, que tiene su proyección en un pequeño cuadradito, tal cual que les mostré recién de la página, ¿no? Si lo veo de arriba, esto es un cuadrado, bueno, un rectángulo, si hay más cantidad, pero tiene ángulos acá de 90, ¿no? 90, 90, 90, 90. Tiene en su proyección un pedazo de la superficie que, si yo busco el plano tangente a ese punto, este punto de acá, tenemos lo XY y J,
el plano tangente en una región muy cercana, ¿qué pasa? Va a parecerse mucho a la superficie original. Entonces la idea acá es de vuelta. Pensamos como en el programa, que lo modelizo con 10 cuadraditos, con 50, eventualmente con infinitos, ¿no? Una sumatoria infinita. Lo que vamos a tener, una doble sumatoria infinita, teniendo el límite, es esa superficie escrita de forma de integral. Entonces, bueno, vamos a seguir la cuestión. ¿Cómo sabemos la expresión de un plano tangente? A ver si se acuerdan. ¿Cómo era la expresión? ¿Qué había que hacer para buscar un plano tangente a un punto? Las derivadas parciales, ¿no? Y bueno, ¿qué hacíamos con las derivadas parciales? Ok, fíjense. Y este lateral de este plano, fíjense, paralelo al eje X, ¿qué viene a ser? Viene a ser la pendiente, ¿no? Respecto al eje X. ¿Qué quiere decir? Es la derivada en X. Y esta de acá viene a ser paralela al eje Y. La pendiente en relación a Y. O sea, la derivada en Y. Nosotros lo que hacemos para expresar un plano lo expresábamos con su vector normal. En realidad, no sé si se le acuerdan, un vector que era perpendicular, que era el que expresaba, ¿no?, al plano, porque podíamos decir, bueno, dado un único punto y un vector normal, podíamos definir un plano también de esa manera, y un vector normal lo obteníamos de hacer el producto vectorial de nuestros dos vectores, ¿no? Si yo hago el producto vectorial de dos vectores, ¿se acuerdan todos que nos daba un tercer vector que es perpendicular a los primeros dos? Entonces yo tengo estos dos vectores, uno perpendicular a ambos, viene a ser este. Entonces, acá vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a plantearnos el producto vectorial de estos dos lados que viene a tener este fragmento de plano tangente, que son sus derivadas parciales, ya vamos spoileando a dónde queremos llegar, que es este A y este B, y de esa manera vamos a tener una manera de calcular integrales de superficie a partir de productos vectoriales. Bueno, producto vectorial, en realidad lo que hacíamos para obtener la expresión del plano era la norma, ¿no?, del plano del vector tangente. O sea que lo que íbamos a hacer, si nuestro vector de derivadas parciales, ¿no?, en este caso vendría a ser nuestro A y nuestro B, las derivadas parciales en X y las derivadas parciales en Y. Si hago el producto vectorial, acá se da un poco de recuerdo, el producto vectorial consistía en poner los versores I, J y K en una primera fila de un determinante, y después lo que íbamos a hacer es reescribir cada uno de los vectores. Este es A. Fíjense, ¿a qué coordenadas tiene si la pensamos en los tres ejes? Si pensamos a A respecto del eje X, mide diferencial de X, o sea, la distancia en X. En Y está en el mismo punto, o sea, vale 0. O sea, no tiene medida en Y el vector A, el de derivadas parciales en X, en Y vale 0. Y bueno, después para saber la altura, justamente acá donde aparecía la derivada, el valor de Z, esta inclinación en Z, va de la altura depender de qué, y de la derivada parcial en X, por esa misma distancia en X. Y lo mismo análogamente en Y. Si yo quiero saber el otro vector, el de las derivadas parciales en Y, mide diferencial Y, obviamente en el eje Y, vale 0 en el eje X, porque está siempre sobre este mismo valor. Y después el valor de Z, la altura, va a depender de la derivada parcial en Y. Y bueno, es su distancia, ¿no? Lo que vamos a hacer es que esa distancia, ese triangulito, ¿no?, tienda a ser 0 y se haga infinitamente pequeña para tener una cantidad infinitamente grande de planos y así llegar a conseguir la expresión de la superficie tal cual. Entonces, hacemos el producto vectorial de todo esto y obtenemos una primer fórmula, porque vamos a tener varias, de lo que sería el área de los planos tangentes. Bueno, si hacemos este producto vectorial, acá se lo fui desarrollando, nos termina quedando la derivada parcial en X, la derivada parcial en Y 1. Y si hacemos la norma de eso, ¿la norma qué es? La raíz de 1 al cuadrado más otro al cuadrado más otro al cuadrado. ¿Se acuerdan, no? Norma de vector, módulo del vector, tiene varios nombres. La distancia del vector, bueno, distancia no me gusta porque en realidad
la norma del vector puede ser una norma de intensidad y es ser un vector que habla en un campo eléctrico. Entonces, siempre decirle distancia a un vector es medio incompleto. Distancia es una interpretación de un vector. Pero después la magnitud de un vector puede ser qué tan fuerte sopla el viento o qué tanta fuerza magnética hay de un punto al otro, ¿no? Entonces, bueno, distancia prefiero omitir. Bueno, elevamos al cuadrado cada una, derivada en x al cuadrado, derivada en y al cuadrado, en este caso queda el de z en 1, 1 al cuadrado, que es 1. Y si ahora hacemos la sumatoria de todas las infinidad, ¿no?, de planos tangentes, que eso es una integral, y doble va a ser, ¿no?, porque tenemos todos los cuadraditos, ¿no?, que vamos a tener en x y todos los cuadraditos que vamos a tener en y, vamos a ir teniendo ahí toda esa cantidad de planos tangentes, y si hacemos entonces la integral sobre esta región D de acá abajo, y ahora la evaluamos en esta fórmula que acabamos de obtener, que es la fórmula del plano, producto vectorial de A con B, entonces ahí podemos calcular una superficie curva. ¿Sí? ¿Se sigue la idea de lo que estamos haciendo? Bueno, con los dibujitos queda un poco más lindo, por eso les agregué este programa que deja ver cómo es una modelización a partir de paralelogramos de una superficie curva. Y lo mismo que acabamos de ver para masa, centro de masa, ¿no?, de primer momento, segundo momento, etcétera, etcétera, aplica todo para lo que sería superficies, ¿no? Yo quiero saber la masa de una lámina, la masa de una superficie, en qué punto esta superficie de la que queremos averiguar, por ejemplo, su superficie, en qué lugar tiene el punto de equilibrio, el centro de masa, ¿no?, de donde lo podríamos enganchar para que quede equilibrado, ¿no?, donde se concentra más la masa. Bueno, también va a depender de la densidad y las fórmulas son las mismas, pero todo multiplicado por esta raíz. La raíz cuadrada de las derivadas parciales al cuadrado más 1. Eso sale, ¿no?, de esta demostración, que es el producto vectorial del vector de derivadas parciales A y B. O sea, estamos haciendo el producto vectorial de las derivadas parciales, pero bueno, escrito de forma vectorial, ¿no? Fíjense, con I, J y K. Y de paso vamos metiéndonos un poco a recordar las expresiones vectoriales. No sé si trabajaron tanto con eso, pero nosotros podemos escribir todos los campos escalares que trabajamos en una expresión vectorial. Por ejemplo, vamos a borrar acá así, digamos que yo quisiera escribir algún plano paraboloide o lo que fuera, lo puedo escribir con su forma clásica, ¿no?, despejada, implícita, explícita, no importa, como también podríamos escribirlo de forma vectorial. Por ejemplo, yo tengo z igual a x cuadrado más y cuadrado. Teníamos el paraboloide, ¿no?, de recién. ¿Cómo sería la fórmula vectorial de un paraboloide? Bueno, hacemos una sustitución donde decimos, bueno, que dependa este x, y y z de dos variables. Por ejemplo, x es igual a u, y es igual a b. Y una vez que definimos a x y y, la z que la tengo despejada la puedo escribir como u al cuadrado más b al cuadrado. Obviamente lo podríamos escribir igual como función vectorial dependiendo de x, y nos quedaría x, y, x cuadrado más y cuadrado. Yo se lo muestro ya cambiando con u y b en realidad para que sea más genérico, porque aparte de escribir una curva en su forma vectorial, cuando hacemos esta sustitución, acá medio da lo mismo que sea u o x, pero podemos acá usar un cambio de variable también. Entonces, de repente que la x, y y z se conviertan en alfa, beta, v, w. Entonces, de paso, contar que en este cambio de su expresión ¿no?, cartesiana, podemos reescribirlo en una forma vectorial, donde tenemos acá coordenada x, coordenada y, coordenada z. ¿Bien? ¿Algo de esto habían visto? Antes sí, ¿no? Bueno. Vamos a usar mucho esta expresión, que es de la manera que acá deducimos la fórmula, porque cuando empezamos a hablar de campos vectoriales, nos va a interesar ver la dirección en la que la superficie está orientada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero saber el flujo que pasa justamente por un paraboloide, tengo un problema, porque supongamos que va el flujo hacia arriba. Si yo esta superficie la tengo orientada, de manera que la normal va en esta dirección, la normal siempre perpendicular a la superficie,
el flujo va a favor de la orientación de la normal, le va a quedar positivo. Pero la misma superficie puede estar orientada con la normal hacia afuera, ¿no? Las normales tienen dos direcciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo al escribirlo de una forma vectorial o al escribir un campo escalar parametrizado, voy a tener dos direcciones de la normal en un punto. Y esas direcciones de la normal en un punto van a hacer que el resultado de ese flujo sea positivo o negativo. Porque si yo tengo la normal a favor del sentido que va el campo vectorial, va a dar positivo, mientras que si está, como en este caso, en contra, me va a terminar quedando negativo. Entonces, para poder interpretar lo que sucede en un caso más complejo, donde intervengan flujos y demás, de líquidos o eléctricos o lo que fuera, vamos a tener que orientar la figura. Y eso lo podemos hacer desde su expresión parametrizada, no de la original. Esta expresión del paraboloide no tiene una orientación. Entonces nosotros vamos a establecer ahora algo que es muy importante, que también lo tengo por aquí, un poco más adelante, que es una superficie orientable. Que es casi cualquier superficie que se puedan imaginar, es una superficie, esto lo dejé muy abajo, que tenga dos caras. Me faltaba, parece. Bueno, después lo tengo que agregar. Bueno, voy a agregar porque me faltó ese diapositivo. Una superficie que tenga dos caras, ¿no? Bueno, qué sé yo. Como decir el paraboloide. Una de las caras es la parte interna y la otra cara es la parte externa. Un plano, ¿no? Digo, en este caso un plano de circunferencia. La tapa de este cilindro tiene una parte de arriba y una parte de abajo. El cilindro tiene la parte de afuera y la parte de adentro. Esas son superficies orientables. Parece que es casi todo. ¿Qué sería una superficie no orientable? ¿Conocen la cinta de Moebius? La cinta de Moebius es, por eso me faltaba el dibujo, es esta cinta que hacemos de papel, como con el infinito, ¿no? Con forma de infinito, que en un punto se cruza, y nosotros lo que vamos a hacer es estar en la parte externa y después vamos a pasar a ir por el camino de la parte interna. Es agarrar una cinta de papel, darle un giro, pegarla, ¿no? Y nos armamos esta estructura, y una cinta de Moebius en ciertas partes vamos a estar por adentro y después vamos a pasar por afuera, en la misma cinta. Esa es una superficie no orientable, porque no puedo establecer cuál es una cara o la otra, porque las dos caras puedo unirlas entre sí. Es una superficie rara, la mayoría de las superficies que conocemos son orientables y tienen una orientación, y eso va a ser clave para poder interpretar las integrales que tengan que ver con campos eléctricos, magnéticos, de fluidos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver la clase que viene en realidad, pero para ir adelantándonos un poco por qué vamos a empezar a plantearnos ciertas integrales desde parametrizaciones o desde sus formas vectoriales. A esto también les cuento que les dejé en la plataforma subido, para que los que de parametrización se acuerden poco, algunas parametrizaciones hechas, que las dejé en la parte de, del material, acá donde tienen archivos. Fíjense de abrir los archivos, ahí está un poco lenta la cosa, pero tenemos parametrizaciones R2, avanzadas en R2, en R3 y avanzadas en R3. No nos da el tiempo para verlas todas acá, pero lo que tenemos que hacer es descargar estos archivos y abrirlos del GeoGebra online. Si tienen el GeoGebra descargado en la compu, cuidado, porque puede ser que por tener otra versión no lo corra bien. Entonces, bueno. Acá dejé varias cosas. ¿Cómo se parametriza? Bueno, ya vimos cómo se parametriza una esfera en coordenadas esféricas, cómo se parametriza una circunferencia en coordenadas polares, y ahí le voy a agregar otras cosas más raras, como parametrizar un resorte o cómo parametrizar distintas superficies o curvas más extrañas. Sí, yes. Entonces, Sí, a uno lo voy a no, desde el online, sí, sí. Que el descargado no conviene por el tema de que si vos tenés una versión más vieja del GeoGebra en tu compu, no lo vas a correr bien. Te puede andar con problemas. A mí me pasa. Yo antes lo abría todo del descargable y ahora ya me di. Sí, vas acá. GeoGebra online. GeoGebra clásico.
es el online. Y acá lo que vamos a hacer es abrir el archivo, que bueno, no tengo dónde lo cargué, fijé, pero lo que tenemos que hacer acá, bueno, vamos a buscar el lugar, acá hay la carpetita donde lo hayamos descargado, acá, Descarga. en descarga lo tenemos, bueno, buenísimo, no era tan complicado tampoco, bueno, yo desconfié. Bueno, y acá vamos a las tres rayitas, vamos a abrir, a cargar en realidad, archivo local, porque acá te da un montón de otras cosas que GeoGebra, y acá vamos a ir a buscarlo, donde lo tengamos descargado, vamos a descarga, vamos a parametrizaciones avanzadas, este que descargué por acá. Y, por ejemplo, les muestro uno que no tiene nada que ver con ingeniería, pero tiene que ver con un área, digamos, en la que la matemática uno cree que no tiene tanto que ver con integrales y demás, que es medicina. Esta es una parametrización de una esfera deformada, evidentemente, donde, fíjense, coseno de U, seno de B, seno de U, seno de B, coseno de B. ¿Qué es todo esto que tenemos acá? El jacobiano, esto de acá es, no el jacobiano, es las coordenadas esféricas en sí. ¿Qué me falta adelante? Rho. Ahora, ¿qué pasa? Rho es el radio de la esfera. Y fíjense, el radio de la esfera tiene una expresión que varía. Depende de U y de B. ¿Qué quiere decir? Tenemos una esfera donde el radio va a variar. Por eso es que en vez de quedarme una esfera perfecta, me queda esta esfera como con bolitas. Que en medicina sirve para modelizar los tumores, que tienen un crecimiento de esta manera. Entonces, según el modelo, se puede modelizar cómo va a ser el tumor, ¿no? Con el que se va a operar, qué volumen tiene y demás, a partir de una integral triple que tiene que ver con coordenadas esféricas. Y para entender cómo funciona, algo bien complicado, les dejé este tipo de archivos. Esta es una sola bien rara, pero después tienen otras más sencillitas que hay por acá. Vamos ahí. Está un poco tildado el GeoGebra, pero bueno, lo estoy intentando. Por ejemplo, un poco tildado. Bueno, en fin. Bueno, está bien tildado, así que mírenlo después con calma, pero hagan esto: descargan el archivo, van al GeoGebra Online y lo abren desde ahí. A mí que me interesaba en verdad mostrarles una más. Que ahora no, ¿qué querés? ¿Quién está pidiendo? No, te digo, bueno, no sé qué le pasa. No volver a preguntar con él. Claro, nunca más, por favor. Igual solo te pregunto de nuevo. Sí, no, pero lo hacemos que está como bueno, me quedo, bueno, voy a volver al pizarrón de la vieja usanza porque esto está raro. No te dejan. No, te trabo el mouse, como que vuelve al lugar, está como que se tildó la cómica, no sé. Bueno, miren después las paramétricas, vamos a darle un tiempo. Vamos a darle un tiempo a la compu para que piense lo que hice. Cosa de la tecnología, pero bueno, ahí adentro, que no lo podemos ver acá en clase, me da un poco de pena, pero podemos parametrizar cosas muy complejas, ¿no? Como, bueno, como dibujitos así con pétalos, ¿no? Cosas que a nivel de describirlos con una función sería imposible, ¿no? Y con una parametrización podemos cambiar las cosas. Por ejemplo, yo digo, bueno, tengo una parametrización de esta manera. X es igual a 2 coseno de U, Y es igual a 2 seno de U, Z es igual a, por ejemplo, U. La idea de esta parametrización es entender qué es lo que representa. Si miro la primera parte, la de X e Y, ¿qué es? Es una circunferencia raíz de 2. Ahora, si Z vale U, significa que la altura de esa circunferencia va a variar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a hacer que U vaya entre 0 y, por ejemplo, 4pi. 2 vueltas vamos a hacer. ¿Por qué 2 vueltas? Y porque acá no vamos a parar en el mismo lugar. Porque el Z, al depender de U, cuando yo arranque a hacer en raíz de 2 y 0 mi circunferencia, a medida que avance esa circunferencia va a ir subiendo. Bueno, dije 2 vueltas nada más, no exagerar, pero vamos a hacer una vuelta y otra vuelta, ¿no? Vamos a
terminar subiendo y lo que tenemos es una parametrización de un resorte. Es decir, para ver cómo es un resorte parametrizado, tenemos que pensar cómo es la figura proyectada, es la circunferencia, ¿no? 2 por seno de U, 2 seno de U, y después le definimos una cierta altura que varíe para que ese resorte vaya subiendo. Depende de qué es lo que pongo acá, el resorte podrá crecer de forma lineal o que cada vez se estire más, por ejemplo, porque le pongo un U al cuadrado. Bueno, así vamos generando distintos tipos de curvas que no podemos escribir de una manera sencilla en el mundo de los campos escalares, nada más. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es algún ejemplito de superficie, de integral de superficie, que no sea tan complicado, y lo vamos a resolver con esta primera fórmula que les acabo de mostrar, aunque vamos a después estar resolviéndolo también con otra fórmula que depende de parametrización. Bueno, calcular. Calcular la superficie de esa ecuación, z igual a xy. Esta ya a propósito, ¿no? Una que no sea ni un plano, ni una cuádrica, como para alejarnos de las superficies que conocemos. Quizá alguno la conoce, en realidad z igual a xy es un caso particular de hiperboloide de una hoja, ¿no? Porque cuando x es igual a y, me termina quedando z es igual a x cuadrado. Entonces, cuando yo tengo x igual a y, que sería esta recta, ¿no? En ese caso aparece una parábola. Y si lo hago en el otro caso, del otro eje, me aparece la otra, bueno, y ahí armamos la silla de montar, ¿no? Como era esa montura de caballo, papa Pringles, que es el hiperboloide de una hoja. Y lo que tenemos que hacer es calcular en esa superficie, pero en la región R que tenemos por acá. Una cosa importante es que acá, cuando calculemos la superficie de una curva, ya no tenemos el problema que teníamos en volumen. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la superficie y la superficie en esta región cruza al plano XY del piso, no importa. De hecho, esta superficie lo hace. La parte de la montura tiene una parte que va para abajo, otra parte que va para arriba. Entonces, si yo veo el piso en la región R, que fíjense que es x cuadrado más y cuadrado menor que 9, es decir, circunferencia de radio 3, este campo escalar, en esa circunferencia, va a tener partes que van por abajo, partes que van por arriba. No tengo el problema que tenía con volumen. Acá estamos haciendo una descomposición de una figura a través de planos tangentes que después sumamos entre sí, por lo cual no tenemos esa interpretación de que nos va a quedar negativo. Nos tiene que dar positivo y nos tiene que dar el mismo valor, no importa que esté debajo del piso, encima del piso o que lo atraviese. ¿Bien? Está un problema menos tenemos para las integrales de superficie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la fórmula que decía que una integral de superficie vamos a poder definirla en su región R, y lo que vamos a hacer es calcularla en su región R en esta formulita de la raíz cuadrada de la derivada en x al cuadrado más la derivada en y al cuadrado más 1. Esto en el caso de las curvas z igual algo de x o y. En la diapositiva les puse todas, ¿no? Evidentemente vamos a tener una que depende de y y z, ¿no? Donde la región no esté en el piso, ¿no? Bueno, están siempre las variantes. Yo puedo definir mi región de integración en el plano XY, en el plano YZ o en el plano XZ. Entonces, bueno, depende en qué plano está la región de integración que vamos a considerar, depende de las derivadas parciales que tenemos. Por eso acá puse F, pero en realidad, en este caso específico, tenemos Z derivado X y Z derivado Y. En otros casos tendremos Y derivado X y derivado Z. Derivadas parciales. Yes, sí. Por eso que veíamos antes es la manera de obtener esos planos tangentes. Por eso aparecen las derivadas parciales en esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular la derivada
de z en x, que me da y, la derivada en y, que me da x, ¿no? Y vamos a reemplazarlo en nuestra expresión. Y me va a quedar la raíz cuadrada de la derivada en x y al cuadrado, más la derivada en y, que es x al cuadrado, más 1. También esta fórmula es para cuando tenemos la ecuación de nuestra superficie en la forma implícita, ¿no? En la forma explícita que diga. Si tenemos la forma implícita, donde la x, la y y la z están en una expresión igualada a 0, otra fórmula, ¿no? Esta fórmula nos sirve cuando tenemos z igual a esto. Cuando no podamos llevarlo de esa manera, vamos a usar otra fórmula que vamos a practicar igual la clase que viene. Bueno, ahora nos falta definir la región de integración e integrar esto que acabamos de encontrar. Ahora, ¿qué pasa? La región de integración, ¿con qué sistema de coordenadas me conviene integrarla? Esta región R. Con polares. Muy bien. Acá no va a aparecer esféricas ni cilíndricas porque calcular una superficie es una integral doble. Entonces, bueno, vamos a definir esta integral de esta circunferencia, fácil, ¿no? Entre 0 y 2pi, entre el radio que va 0 y 3, y después tenemos que reemplazar nuestra expresión en polares. ¿Cómo podemos escribir la raíz de y cuadrado más x cuadrado más 1 en polares? ¿La qué? R cuadrado más 1. R cuadrado más 1. Porque y cuadrado más x cuadrado es r cuadrado. R cuadrado más 1 por R, el factor de ajuste de polares. Importante. Diferencial R, diferencial alfa. Bueno, ahora tenemos que resolverlo. Fíjense que de vuelta alfa no aparece. O sea que en realidad yo lo que tengo que resolver es una integral simple, porque la que depende de alfa, ¿qué va a terminar quedando? 2pi por la integral de adentro. ¿Y cómo puedo resolver esta integral? La integral de la raíz de r cuadrado más 1 por r. Exactamente, sustitución. Vamos acá al costado, para recordar que estamos perdidos. La otra vez, no me acuerdo si en esta otra comisión alguien me decía, pero yo tengo una tabla de integrales como con muchas integrales, ¿no? Donde hay muchas cosas que se resuelven por sustitución y ya en la tabla de integrales figuran. Bueno, obviamente el que tiene una tabla de integrales más avanzada y la sabe interpretar, lo puede usar, pero acá en clase siempre vamos a resolver las integrales considerando las integrales base, las elementales nada más. Si tiene una tabla de integrales más larga, bueno, más útil, pero bueno. ¿Qué hacemos acá? La sustitución r cuadrado más 1 igual a u, para que cuando lo derivemos miembro a miembro me quede 2r diferencial de r, y yo tengo r diferencial r. O sea, me tengo que sacar de encima el 2. R diferencial r, lo pasamos para el otro lado dividiendo, me queda 2 diferencial u dividido 2. O sea que podemos sacar un medio para afuera y directamente resolver la integral de la raíz de u, diferencial de u. Y después. Y en un medio afuera. Entonces se nos va a simplificar con este 2, va a estar buenísimo. Bueno, la integral de la raíz de u es muy fácil porque la raíz de u es 1 a la 1 medio, le sumamos 1, tenemos u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? O sobre 3 por 2. Bueno, se nos va a simplificar antes con el 1 medio en realidad. Y bueno, tenemos entonces u a r cuadrado más 1 a la 3 medios sobre 3. Bueno, reemplazamos todo esto y nos termina quedando 2pi por eso que acabamos de obtener, r cuadrado más 1 a la 3 medios. Vamos a sacar el 3 por acá. Y esto lo evaluamos entre 3 y 0. Con cuidado porque acá tengo r cuadrado que es 0 más 1, me queda 1 elevado a la 3 medios, que es 1, ¿no? No va a dar 0, cuidado ahí, ¿eh? No, vamos a tener valores para las dos evaluaciones, para 3 y para 0. Entonces nos queda 2 tercios de pi y después nos termina quedando R, si es 3, es 9 más 1, 10 a la 3 medios, menos 0 al cuadrado 0 más 1, 1, 1 elevado a la 3 medios. Nos queda 2 tercios de pi por 10 a la 3 medios menos 1.
¿Entendió la idea? ¿Preguntas? Nada. Poco creíble. Bueno, esta es una primera fórmula. Esta misma fórmula, como decía recién, según si la región de integración está en los otros planos, vamos a tener las variantes, ¿no? La raíz de y derivada x al cuadrado, y derivada z al cuadrado, más 1. Y después tendremos la otra, donde tendremos x derivado y x derivado z. Todo cuando tengamos despejados nuestros campos de manera z igual, y igual, x igual, ¿no? Ahí vamos a poder usar esta fórmula, pero lo que vamos a considerar como una fórmula mucho más poderosa, mucho más genérica, para esto que les estoy contando de que en realidad aprendemos a hacer integrales de superficie, pero después lo que vamos a hacer es integrales de superficie no de campos escalares, sino integrales de superficie de campos vectoriales. Y en las integrales de superficie de campos vectoriales, ahí ya es importante la orientación, que esta fórmula no me la da. Por lo cual después lo que vamos a hacer en realidad es la integral doble de la región R de esa fórmula original que da el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales. Pero como podemos usar parametrizaciones, lo que vamos a decir es directamente tendremos nuestra función parametrizada en U y B, f de U, f de B, ¿no? Con su diferencial área. Y directamente lo que haremos es este producto vectorial. Por eso es que recién les mostraba cómo escribir un campo escalar de forma vectorial. Porque otra cosa que vamos a poder hacer es aplicar esa fórmula que aparecía al principio, antes de que apareciera esta raíz, la fórmula más elemental, me sigue sirviendo. Yo lo que necesito hacer es el producto vectorial de las derivadas parciales. Y acá pongo U y B en vez de X e Y, mostrando que en realidad, si yo quiero cambiar la parametrización, como cuando usamos polares, cilíndricas, que transformamos mi expresión original, entonces la X y la Y quizás se conviertan en U y B. A veces coincidirá, y coincidirá con esta fórmula. Pero esta fórmula es mucho más específica. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿No? Si yo la fórmula de una integral de superficie la defino así, es mucho más amplia. Porque acá la superficie puede estar parametrizada, puede ser en vez de z igual a xy, podría ser algo de y igual a xz, podría estar todo mezclado igualado a 0. Entonces, esta expresión va a ser mucho más amplia. ¿Sí? Vamos a poder usarlo para más casos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Nos damos por conforme? Bueno, para la clase que viene, fíjense del material de las diapositivas, las parametrizaciones que no pudimos ver, que se tildó un poco la compu, y practiquen todo que necesitamos cilíndricas, esféricas, bipolares, tenerlo bien claro para lo que sigue. ¿Bien? Buen fin de gente, pasen a muy lindo. Yo probablemente. ¿De qué día es? No, es porque todos los ejercicios de la guía no los hemos resueltos. O sea, tenemos el canal, pero no están como resueltos. Pero hay respuestas en las guías. ¿En la guía o en En la guía 1. Los míos